Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy, miércoles 18 de noviembre. Son las 5:03 de la tarde, en una tarde lluviosa en la ciudad de Bogotá. E iniciamos de una vez este episodio podcast con esta canción. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad. Estaba sonando la canción Are You Gonna Be My Girl de Jet, una muy buena canción.
Buen rockcito apenas para este miércoles con esta tarde lluviosa. Son las 5:07 de la tarde aquí en la ciudad de Bogotá. Y déjenme decirles que en Bogotá estaba haciendo mucho frío, como ha estado haciéndolo en estos últimos días y en todo el país. Tenemos en estos momentos una temperatura de 12 grados, con fuertes lluvias, sensación térmica de 10 grados, está haciendo mucho frío, humedad del 79%. Y mañana el amanecer será a las 5:44 y el atardecer será ahorita a las 5:38 de la tarde y se esperan temperaturas mínimas para esta noche de 8 grados. Don Javier Ruiz, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido a este episodio podcast aquí de Pues la Verdad, ¿qué se cuenta? Don Andrés, muchas gracias acá por el saludo y bueno, a los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast especial y un saludo también a nuestro invitado, el concejal Juan Baena. Y bueno, aquí que vamos a hablar de temas de la ciudad de Bogotá, que a pesar de los aguaceros, que a pesar de la goleada humillante que le metió Ecuador a Colombia, que a pesar de los huracanes y bueno, acá Bogotá también ha tenido un invierno bien duro, ¿no? Sí. Uh-huh. En Usme, inundaciones en Usme. Poco se ha hablado de eso. Bueno, aquí para hablar de temas de la ciudad con nuestro gran invitado. Así es. Día hoy. Así es, tenemos hoy a Juan Baena, concejal de la innovación, concejal de la ciudad de Bogotá. Concejal Baena, bienvenido aquí a Pues la Verdad, a este episodio podcast de hoy miércoles. Me imagino que por donde está también debe estar lloviendo, bueno. Hola a todos, muchísimas gracias. Esta es mi primera vez aquí en Pues la Verdad, entonces pedirles ahí a Javier y Andrés que como las primeras veces dicen que son complicadas, que no sea tan dura la mía. Gracias por la invitación y bueno, feliz de hablar de los temas de Bogotá y de conocernos un poquito. Saludos a toda la audiencia. Antes, al contrario, muchísimas gracias. Saludos a Alejandro Riveros, que fue el que nos hizo el puente para traerlo acá, y qué bueno que esté aquí el concejal para que hablemos de lo de Bogotá. No sin antes quiero dar de una vez las cifras de casos de contagio que ya acabo de salir a través de la cuenta del Ministerio de Salud. Para hoy tenemos 6.875 casos nuevos y 182 fallecidos, para un total de 1.218.003 casos confirmados y muertes de personas por el coronavirus en Colombia de 34.563. Bogotá es el foco con 351.876 casos, Antioquia 196.745, Valle del Cauca 98.181. En casos diarios, Bogotá volvió a liderar con 2.406 casos, Valle del Cauca segundo puesto 745 y Antioquia 671. En el chat en Spreaker ya nos están dejando saludos, ya saben que quienes nos estén escuchando en vivo pueden dejarnos sus comentarios, saludos y preguntas para el concejal. Doña Diana Reuter dice muy buenas tardes, don Edgar Arroyo también se conecta y dice buenas tardes, Clau Gómez también buenas tardes, Iván Dacho se conecta y dice buenas tardes, panel de opinión, hoy estrenando Contralor, una elección polémica por lo que han denunciado varios periodistas de investigación. Y sí, hay que hablar de eso, pero yo quiero aprovechar, ya que acabé de dar las cifras de caso de contagio del coronavirus y todo, y es aprovechando la presencia del concejal Baena, es cómo ha visto, qué evalúa, qué conclusiones tiene y qué hay que hacer a futuro en torno a una Bogotá, a una capital del país en pandemia. Concejal Baena, ¿qué percepciones, qué opiniones nos quiere comentar sobre el coronavirus, no solo en Colombia, sino aquí, en la capital del país? No, pues Andrés, ¿qué podemos decir? Primero que nadie estudia para pandemia 1 ni pandemia 2, no hay esas materias. Entonces era algo pues que se vino y que ver venir precisamente. Entonces pues son cosas en las que nos toca improvisar y analizar, probar, ver cómo están pasando las cosas y revisar lo que esté mal y seguir con lo que está bien. Yo creo que ha sido una situación muy difícil la que hemos vivido y pues nuestros países, los países en vía de desarrollo, son los países que más sufren como este tipo de desastres naturales. Yo que creo que es lo que le falta a Bogotá y en general también al país. Yo creo que le falta mucho más seguimiento, cercos epidemiológicos alrededor de las personas que se contagian para
para saber y para aislarlas mucho más rápido, pero para saber en dónde estuvo el virus. Creo que Colombia y además Bogotá no se supo mover alrededor de eso. Y creo además que el tema de las cuarentenas implicó un desastre económico que estamos viviendo en este momento, pero que sobre todo nos va a aporrear el próximo año. Yo creo que eso es lo que yo haría un poco diferente. Yo en el tema de las cuarentenas no habría sido, yo creo que así de fuerte. Pero bueno, en fin, eso ya es pasado y creo que lo que viene es a saber manejar y saber manejarnos mucho mejor en los picos. Seguramente se viene un pico en Bogotá, estar preparados para eso, y yo creo que lo más importante es lo que podamos poner cada quien, ¿no? Para comportarnos, para mantener distanciamiento social. Ya en el momento en que vamos, todos conocemos o hemos tenido personas cercanas con COVID. Así que bueno, sabemos que esto es algo muy real, que está aquí y que depende mucho, 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 mucho de nuestro comportamiento individualmente, personalmente, de qué medidas de bioseguridad tomamos como para cuidarnos de este virus. El concejal Baena hace parte de la subcomisión accidental del COVID-19. Para quienes no sepan, para que pronto no estén muy enterados, ¿qué es lo que hace esta subcomisión que es accidental sobre el tema del COVID-19? Mejor dicho, ¿qué gestión se adelanta desde el Consejo Distrital para el tema del coronavirus? Nosotros hicimos un seguimiento y pues, digamos que yo quise pertenecer a ella para hacer un seguimiento muy cercano a qué acciones estaba llevando a cabo cada una de las entidades, de las secretarías del distrito, por supuesto, digamos, entendido de manera general, para ver qué estaba haciendo frente al COVID, y sacamos entonces un reporte sobre precisamente, digamos que lo que habíamos revisado que estaba haciendo Bogotá en general respecto al COVID. Eso fue básicamente, digamos que a muy grandes rasgos lo que hicimos, pero entonces nos sentamos con cada una, en la práctica nos sentamos con cada una de las instituciones, con el IPES, con Desarrollo Económico, con Salud, con Secretaría de Gobierno, con absolutamente todas, para ver qué estaba haciendo Bogotá para enfrentar el COVID. Y así fue, y sacamos un informe de cómo estaba yéndole y cómo estaba haciendo Bogotá con este tema de la pandemia que nos ha quejado pues a todos a nivel mundial. Sí, obviamente el concejal, como otros que llegaron al Cabildo Distrital y la misma alcaldesa, llegan con unas banderas, con unas propuestas de campaña muy específicas, pero realmente a todos los alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales se les cambió el libreto en este año 2020, estrenándose en sus curules, en sus puestos de elección popular, pues con el tema de la pandemia. Entonces siempre ha sido muy preocupante. Y bueno, en perspectiva, concejal, llevamos, ya hace un año se cumplió el primer caso de contagios, que fue en la China. El virus dicen que llegó a finales de febrero por el aeropuerto El Dorado, que fue la entrada al país, y los casos de contagios empezaron a masificar ya para el mes de marzo. Desde el marzo para acá, en perspectiva, Bogotá sí ha estado a la altura, y no solo hablo a nivel distrital, a nivel de la administración, sino también a nivel de la ciudadanía, ¿ha estado a la altura frente al manejo de la pandemia? Es una pregunta difícil porque en perspectiva yo creo que todavía necesitamos un poquito más de distancia para tener una buena perspectiva. Yo creo que ha habido, insisto, aciertos y desaciertos. No sé, les pongo un ejemplo. Todos recordamos esos trapos rojos dolorosísimos en Bogotá pidiendo alimentos. Pero también hay que ser, digamos que, yo no sé, honestos. Y es que pues ninguna ciudad del mundo, y así comencé hablando, pues estaba preparado para una pandemia. Nadie vio venir este tipo de desastre natural. Yo, si ustedes me dejan, y así lo hacemos de manera más práctica, de 1 a 10 yo le pondría al manejo de la pandemia en Bogotá por ahí un 6.5. Pero yo creo que necesitamos un poquito más de perspectiva.
Sí, yo creo que pasa raspando, yo creo que ha habido aciertos y desaciertos. Eh, Le voy a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, esa desconexión de Bogotá con el tema nacional, con el Ujú. presidente, pues me parece que no le convino a nadie, no le conviene a Bogotá ni tampoco al país, y creo que eso tuvo efectos y posiciones muchas que parecen de campaña en lugar de ser posiciones de administradora, de alcaldesa, pues tampoco creo que le convienen a, a Bogotá. Entonces, pues ahí ha habido cosas que yo reprocho, con las que no estoy de acuerdo, que no comparto. eh, pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Y por qué digo que necesitamos un poquito más de perspectiva? Eh, yo creo que porque todavía hay que ver cuáles van a ser las consecuencias económicas de las decisiones del confinamiento que tomamos. Recordemos que Bogotá y Colombia están por encima del 20% de desempleo. Eso es horrible. Es decir, de cada 10 personas que ustedes conocen, 2 no tienen empleo. Eso es muy fuerte. La caída del PIB fue gigante. Y bueno, yo creo que hubo determinaciones de confinamiento. Bogotá tuvo la cuarentena probablemente más larga del mundo. Eh, Así que eso tiene implicaciones económicas profundas en esta ciudad, seguramente personas que cayeron en la vulnerabilidad o personas que eran vulnerables y terminaron pues en situación de pobreza, que se le debe precisamente a decisiones administrativas, económicas que se tomaron en esta de su ciudad. Y bueno, como lo he venido diciendo, eh, algunas con las que no compagino, que no comparto, y otras que sí. Bueno, tengo aquí ya Eh, comentarios que nos dejan antes de darle la palabra a don Javier para que haga preguntas sobre el sí. coronavirus al concejal. Angie Triviño dice, muy buenas tardes. Grupos plagiosos dicen, saludos antiplagiaros al equipo de Pos La Verdad. Bundben se conecta, dice, muy buenas tardes amigos Pos La Verdad desde la ciudad de Bogótica, donde la inseguridad es pura percepción, mi hermano. Don Javier, pregunta. Ya ahorita vamos para el tema de seguridad. Todavía estamos con el tema COVID, que es un tema bien tenaz. Eh, ¿Qué pasó con, cómo era que le decían? Ah, sí, el New Deal que iban a hacer en Bogotá para la reactivación económica, que hubo mucha polémica en el Consejo debatiendo el plan de reactivación económica, que era un, mejor dicho, un plan súper, hiper, mega ambicioso y perfecto para que otra vez Bogotá se reactivara económicamente, para que precisamente esta población que están en unas condiciones socioeconómicas terribles puedan recuperarse y bueno, también pues vale decir que hablando aquí de calificaciones, pues en lo social y en pandemia la alcaldía de Bogotá pues se raja rotundamente. O sea, no sé cómo vio el concejal, por ejemplo, no sé si supongo que sí lo discutieron en el consejo que Claudia López en plena pandemia realizó desalojos, lo del famosísimo caso de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, empezando la pandemia o el maltrato a vendedores ambulantes que pues en plena pandemia les toca rebuscarse la vida porque, hablando del tema de las cuarentenas, el ideal es que pues todos cuando estábamos en cuarentena pues que todos nos quedáramos en casa, que no saliéramos si no fuera necesario, pero no solamente pasa aquí en Bogotá, en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica que muchas personas les toca salir a rebuscarse la vida. No es que lo hagan por indisciplinados, no es que lo hagan ay, no, es que yo quiero salir, al tal virus no existe, como mucha gente sí, no, ¿para qué tapabocas? Que ¿para qué distanciamiento social? Y mucha gente le toca rebuscarse la vida para llevar unos pesos a la casa y comer, Para comer vivir. esta noche y De para acuerdo. vivir. Entonces no sé qué nos quiera agregar acá más el concejal. No, pues Javier, usted le metió ahí el gato, el perro, de todo. Entonces, bueno, voy a opinar un poquito de todo. Eso, Eh, eso. sí, Aquí hay en tiempo, cuanto concejal, a aquí hay tiempo. Aquí no tenemos ni cuñas perfecto, ni nada de esas cosas. Así súper, que súper. bien pueda. Ah, bueno, está bien. Pues sí, comenzando, digamos, por uno de los temas que tocó, ese nombre rimbombante, grandilocuente, ¿cierto? Yo creo que era hasta una hipérbole, plan Marshall le pusieron a eso y pues, primero que todo, Eso. qué bueno sería no adoptar nombres
pues gringoletes, para sonar snobs, y pues tener nuestros propios planes. Pero el Plan Marshall fue una cosa gigante, ni más ni menos que para la reconstrucción de Europa. Y bueno, la verdad es que el Plan Marshall, pues nadie puede decir que está en contra de la reactivación y la recuperación económica de nuestra ciudad. Y digamos que un poco ese fue el ajedrez o la manera como jugaron la opinión política y cómo se movieron públicamente, digamos que la administración, para vender la reactivación económica y el cupo de endeudamiento, es decir, el Plan Marshall. Pero pues sí, de Plan Marshall yo creo que lo dije yo, era bastante lánguido, le faltaba mucho para hacer un Plan Marshall, y bueno, hubo más, sobre todo cosas como en realidad de reforma tributaria. A mí me hubiera gustado muchísimo más que ese Plan Marshall tuviera verdaderas, yo no sé, estrategias y políticas públicas de desarrollo económico y reactivación económica mucho más profundas que como lo que yo siento es y hacia dónde está encaminado el cupo de endeudamiento. Las junto pues porque las dos vinieron o son como hermanas, ¿no? Se presentaron al Consejo como hermanas, esas dos iniciativas. Y por eso, bueno, las junto. Pero era el cupo de endeudamiento un poco más, está dirigido a que haya un mayor gasto público. Y bueno, sí, está comprobado que el gasto público pues termina impactando positivamente los indicadores económicos, y además pues la teoría dice que en momentos pues de vacas flacas, pues es importante que los gobiernos digamos que tengan un gasto público importante. Pero yo insisto que yo habría querido, esperaba yo, tener otras estrategias que acompañaran, digamos, que esta reactivación económica. Les voy a poner un ejemplo de una. Creo yo, esperemos que no, pero hasta ahora ha sido un gobierno gastón, y uno quisiera entonces ver cómo se iba a apretar el cinturón, ¿verdad? Cómo iba a cuidar la plata en lo que tiene o que llaman algunos el déficit fiscal, la administración distrital, para precisamente ahorrar. Y cuando uno ve que hay contratos gigantescos, digamos, para pauta en Twitter, para pauta en medios de comunicación, pues uno se hace mucho la pregunta de si sinceramente o va a ser o es un gobierno austero. Esperemos que no, pues porque precisamente si estamos en un momento, ¿cierto?, de crisis económica, pues esperaríamos verdaderamente un gobierno muy austero. Lo otro que tocó usted, sí, precisamente esos temas yo insisto que esta alcaldesa es muy hábil para comunicar, muy, muy, muy hábil para comunicar, pero creo que a veces se le van las luces. Yo no comparto, por ejemplo, el tratamiento que se le está dando a los venezolanos. No comparto tampoco lo que señalaban ustedes de esos desalojos. Hay muchas cosas pues que son criticables, pero que me parece obviamente normal en una administración, pues, o sea, la verdad es que Bogotá es gigantesca, esto es un monstruo y bueno, hay muchos flancos y frentes que atender. Tengo acá una pregunta que le dejan al concejal. Doña Diana Reuter dice: ¿qué opina el concejal sobre llevar a clases presenciales a los colegios públicos en medio de la pandemia? Pues mi saludo a Diana, no la conozco, pero yo soy muy abierto a que los colegios deberían abrirse y nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas volver al colegio. Digamos que por varias circunstancias. Primero, pues esta es la población que menos sufre de esta enfermedad, pero en segundo lugar, el atraso educativo
que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes y las niñas es muy grande con respecto a haber faltado todo un año al colegio, por un lado. Por otro lado, pues díganme cuál es la diferencia entre ir al colegio en octubre o en junio o yo no sé, en septiembre y entrar en enero y en febrero. La verdad es que no es mucha y yo creo que había una gran oportunidad que un poco se desperdició respecto de unos colegios y probablemente algunos padres de familia, porque haber ido, digamos, en noviembre o en octubre nos habría dado la experiencia de aprender a cómo manejar la presencialidad en un momento de pandemia. Yo creo que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que ser conscientes del momento en el que estamos. Debe haber unos protocolos de bioseguridad en los colegios que les permitan a ellos estudiar y no seguirse atrasando. Yo les voy a traer un ejemplo de una compañera de trabajo y ella me decía, mire, es impresionante y ahora, lo que yo estoy diciendo puede ser impopular dentro de las personas mayores de 18 años y muy seguramente dentro de los padres. En su mayoría, los padres, según encuestas, no quieren que los hijos vuelvan al colegio en este momento. Y los entiendo, yo entiendo ese miedo. Pero cuando usted ya pasa y les encuesta precisamente a los niños y a los jóvenes, ellos están de verdad teniendo problemas, digamos, de esparcimiento, de compartir, de socializar muy grandes en este momento y la mayoría quiere volver a clases. Ahí hay, digamos, que esa dicotomía o esa disyuntiva en la propia casa. Y lo que les iba a compartir era que mi amiga me decía, mira, yo tengo 2 hijos, un hijo aprendió a leer precisamente a los 5 años, perdónenme, estoy mal ahí, no sé bien la edad, pero me decía, aprendió a leer a los 5 años, él es ya más grandecito, y hoy mi niña, por cuenta de este año que perdió, tiene los mismos 5 años y está súper atrasada con respecto a lo que ella recordaba de cómo había aprendido el hijo a leer. Así que nos estamos atrasando, pero además algo muy importante y es que quienes más sufren, hay una cosa que se llama, Andrés y Javier, la brecha digital, y hay otra cosa que es la brecha digital de género, y es que quienes más sufren por no ir al colegio son precisamente las clases menos favorecidas, son los estratos 1, 2 y 3, son además quienes atienden a colegios oficiales o públicos y además, como se los decía, la brecha digital de género, es decir, las mujeres son las que son y resultan más afectadas por cuenta de no ir a clases. ¿Por qué? Porque las niñas y las jóvenes terminan dedicándose en la casa a labores de cuidado que no son remunerados muchas veces y terminan abandonando sus estudios, su formación académica y en consecuencia su formación profesional. Entonces, la mía es esa posición. Yo sí soy partidario de que nuestros niños y de que nuestros jóvenes vuelvan a clase. Aquí País Bipolar se reporta y dice, hay que aclarar que una cosa es la presencialidad y otra es la no asistencia o pertenencia al colegio. No sé si el concejal quiere decir algo sobre esto. Sí, claro, estoy de acuerdo con él, pero el problema es que yo le pregunto a País Bipolar, ¿cuál de esos colegios públicos y de esas instituciones oficiales estaban o están en la capacidad de ofrecer semipresencialidad, por un lado? Y segundo, ¿cuál de esos niños, niñas y de esos jóvenes, cuántos no tienen acceso a Internet? Entonces, esas personas y esos colegios que se encuentran en esas condiciones, pues simplemente se ve truncada, ¿cierto? Su formación se ve alterada por lo menos. Y si no tienen la responsabilidad, pero no solo la responsabilidad como los mencionaba ahorita Javier, la necesidad. Este es un país en donde recordemos que la informalidad se acerca al 50%. Al 50%, o sea, lo que decía Javier es muy cierto y es que la gente que no respetó la cuarentena, pues no es por ser desjuiciada, es porque tiene una necesidad y entonces, pues sencillamente
ustedes entenderán probablemente, posiblemente, un joven que le tocó abandonar el colegio para dedicarse a vender algo, a comerciar, para vivir, ¿cierto? Es muy probable que no vuelva a clase. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. Entonces, estoy de acuerdo con país bipolar. Pues sí, no es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no estábamos preparados como país educativamente y nuestra educación pública tampoco para la semipresencialidad. Cuando uno va a ver la diferencia en cómo la semipresencialidad estuvo o se comportó en colegios privados y públicos, pues encuentra precisamente esa brecha digital de la que le estoy hablando y sobre todo esa brecha digital de género. País Bipolar dice, la dicotomía no es estar o no en línea, es cómo podemos brindar elementos tecnológicos o, por ejemplo, que ETV brindar el Internet a estos estratos. Desde el Consejo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede impulsar como iniciativa para que la alcaldía lo ejecute a la hora de garantizar que no haya una brecha digital y que los estudiantes puedan acceder al colegio, sea de forma presencial o virtual, en medio de esta pandemia? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Nosotros básicamente lo que hacemos es control político, ¿no? Hacemos control político. Así que pues nuestro trabajo, eso a la ciudadanía hay que hacérsela entender. Y bueno, algunos no están de acuerdo con eso, les da rabia. Dicen ustedes concejaluchos no sirven para nada. Pero bueno, esa es el entramado arquitectónico y estatal del Estado colombiano. Un consejo sobre todo hace control político. Nosotros estamos para señalar aquello que esté mal y celebrar lo que se esté haciendo bien. Yo quiero ser un poco práctico y es hacerle la pregunta a todos los que nos oyen, es ¿cuánto nos demoramos para que la ETV logre esa infraestructura? ¿Y cuánto le cuesta a la ETV esa infraestructura para conectar un número significativo de personas en Bogotá que simplemente no tienen acceso a Internet? Yo por eso creo, sinceramente creo, que la presencialidad con debidas medidas de bioseguridad es una fuerte opción, sobre todo por todo lo que gira alrededor de activarnos económicamente. O sea, cuando los niños van al colegio activamos un montón de economías que están alrededor, por ejemplo las rutas, por ejemplo los taxis de placa blanca que llevan a nuestros niños, la persona que tiene un puesto de mango biche y vende mango biche y dulces a la puerta del colegio. Y yo creo, sinceramente, que nosotros podemos adoptar comportamientos de bioseguridad que nos permitan mantener controlada la pandemia. Yo creo que ha faltado muchísimo en cuanto a, miren, ¿cuántas veces a ustedes no les ha pasado? Porque no, ahorita no da diarrea, ahorita no da fiebre, ahorita no da, yo no sé, gripa, sino que todo lo que da es coronavirus. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han tenido coronavirus o una persona cercana al coronavirus y a ustedes los han llamado a preguntarles, venga, usted estuvo infectado con coronavirus, con quién se contactó, de dónde lo cogió, en dónde se le pegó, con qué más personas, tiene que quedarse quieto, venga, lo atendemos juicioso? Eso no se ha adoptado en Bogotá. Y esa es la manera difícil, yo creo, que de atacar el coronavirus, pero creo que es a largo plazo la más económica. Sí, eso opino yo. Bueno, vamos continuando en los temas. Mientras tanto, les cuento que aquí está lloviendo durísimo. Yo estoy en Teusaquillo, hay una tormenta muy fuerte y yo que tengo ventanas hacia la calle 45 está completamente inundada. Bueno, continúo. Pasemos al tema de seguridad y aprovechemos una pregunta que hace Clau Gómez. Hace poco se conoció el caso de Viviana Valderrama, funcionaria de Transmilenio, y quien fue herida por arma blanca por robarle su celular. ¿De qué manera entonces desde el Consejo se está frenando el acoso y la violencia contra las mujeres en el sistema de transporte público? Eso es horrible. Yo he sido de los principales críticos de la seguridad en Bogotá desde el día número 1.
y esto pues no para señalarlo como algo oportunista ni malo, pero claro que producto de lo que ha pasado en Bogotá se han venido sumando muchos más concejales alrededor de nuestras críticas de la seguridad. Yo creo que hay demasiado por hacer en esta ciudad y creo que las cosas se están haciendo mal. Yo he discutido muchísimo con el secretario de seguridad al respecto y cuando uno ve y digamos hace un comparativo en cómo han bajado, por ejemplo, los homicidios en ciudades como Medellín y en cambio cómo se han comportado en Bogotá, el panorama es pero para nada alentador. Cuando uno ve además la tasa de homicidio, y le pido a quienes nos oyen que hagan ese ejercicio, compara la tasa de homicidio de Medellín de este año con respecto a la de Bogotá, es para nada alentador. Y uno dice, es increíble que en la ciudad con la cuarentena más larga del mundo, ¿cierto?, haya delitos que estén disparados y delitos que no estén bajando en la proporción como han bajado en otras ciudades. Así que aquí yo creo que hay un problema muy grande de delincuencia organizada. Yo creo que no hay un compromiso serio, por ejemplo, de la administración. Ahorita que hablábamos de cómo yo calificaba la administración, yo creo que le falta mucho más presupuesto al tema de seguridad. Yo creo que también le falta muchísimo más presupuesto al tema de Secretaría de Desarrollo Económico y también a la Secretaría de la Mujer. Yo llevé un debate de control político al Consejo de Bogotá que trataba precisamente sobre el acoso y sobre el feminicidio en Bogotá, que es increíble que el feminicidio esté por los mismos índices que el año pasado. Yo digo, pero ¿cómo es eso posible? Nos tienen encerrados en nuestras casas y tenemos la misma tasa de feminicidios, ¿cierto? Y de homicidios disparadas en algunas localidades de Bogotá con respecto al año anterior. Esto es increíble, pero además, miren, yo les digo a los oyentes una cosa, cuando ustedes ven en esos números cuál es el porcentaje de personas que mueren por arma de fuego, está disparado. Es mucho más lo que están matando personas por arma de fuego que digamos que por otra modalidad que es arma blanca, que normalmente la arma blanca, no normalmente, está muy ligada a peleas o discusiones de barrio. Entonces, miren ustedes, estamos teniendo los mismos niveles de homicidio del año pasado, cuando en el año pasado habían personas consumiendo licor en estanquillos, en diferentes lugares, ¿no?, donde se presentan riñas y lastimosamente la gente pues se mata. Así que le quitamos ese factor a este año y aún así nos seguimos matando, digamos que en la misma proporción. Esto es gravísimo y da cuenta de, como yo les decía, de cómo el crimen organizado, digamos que está disparado en Bogotá. Sobre todo porque cuando uno habla de armas de fuego, este es, digamos que un medio para matar a otra persona muy vinculado al crimen organizado. Para retomar lo que les venía diciendo, yo llevé entonces este debate de control político sobre feminicidio y acoso, y hay un tema muy importante que me gustaría tocarlo con ustedes, Andrés y Javier, y es un tema que hemos normalizado y que la verdad corresponde a una intención del equipo de trabajo mío. Yo les voy a contar un poquito. Yo hago planeaciones de qué vamos a hacer cada 6 meses en mi equipo y los temas que voy a tocar como concejal, la agenda que voy a asumir como concejal, no la asumo, digamos que de manera totalmente, digamos que individualizada en mí. No son decisiones que dependen solo de mí, sino que hago un trabajo de equipo. Y en el equipo tengo mujeres confesas, feministas, y tengo otras que pueden serlo y que no me lo hayan dicho, pero ellas querían que nosotros tocáramos en el consejo agenda de género y de mujer. Y a principio de año, una vez fui elegido, salió el tema de acoso a la mujer en el transporte público, en el espacio público.
Y por eso quiero tocar este tema que para mí es muy importante, cómo se ha normalizado. Inclusive muchos hombres lo hemos hecho y creemos que eso es normal porque lo hemos visto en nuestros tíos, en nuestros primos hacerlo. Y es acoso, verdaderamente es acoso. Es ir por la calle y pitarle a una mujer, gritarle cosas cuando está de pasada. Y bueno, hay obviamente, digamos que matices de cómo se hace eso. De una vez les digo que ningún matiz yo lo apruebo. Una cosa es un piropo y decirle a una mujer qué bonita estás, y otra cosa es decirle perdónenme compartirlo así, pero mamacita rica, en fin, si como camina lo mueve, yo no sé qué vainas. Eso es acoso a la mujer. Y la verdad es que las mujeres cuando sienten esto, cuando viven esto, se sienten intimidadas, les da rabia y provocamos en ellas un montón de sentimientos que nosotros no quisiéramos provocar, pero que no lo sabemos. Y tenemos en Colombia un problema muy grande, y es que el acoso, Javier y Andrés, usted que es colega mío, el acoso no está tipificado en nuestro código penal. Hay un acoso tipificado que es el acoso sexual, ¿sí? Ujú. Y hay otra cosa que es la calumnia. La injuria por vía de hecho. Y la injuria por vía de hecho, así es. Gracias por ayudarme ahí. Y sucede que entonces es un acoso en el espacio público o en el transporte público, pues es muy difícil encajarla en ambos tipos penales, porque, pues, y se los voy a poner y se los voy a aterrizar a un caso real. Pasa que una mujer, ¿cierto?, pasa por una construcción. Y esto, ojo, no es para estigmatizar ninguna labor ni ninguna dedicación en la vida, pero pero hay que señalar además las cosas en donde pasan. Pasa por una construcción y le gritan, ¿cierto?, las personas que trabajan en esa construcción cosas. Es muy difícil comprobar que hay un acoso sexual, pues porque el personaje que acosó a la mujer que caminaba por ahí podría estar en el cuarto piso, en obra gris, gritándole a una mujer que está en el andén. Ahí es muy difícil decirle a un fiscal que ahí hubo la intención de acosar sexualmente. Así que tipificarlo y encuadrarlo en la norma de acoso sexual es complicado, y pasarlo a la calumnia e injuria más bien por vía de hecho. Un momento. ¿Me están oyendo? Porque me entró una llamada. ¿Me oyen? Sí, perfecto. ¿Me oyen? Se le está escuchando bien. Ok. Sí. Sí, perfecto. Ok, gracias. Les decía, y después entonces enmarcarlo dentro de una injuria, una calumnia, pues no es verdaderamente, ¿cierto?, el tipo penal que deberíamos tener. Entonces, bueno, aquí con ustedes hago un llamado muy importante a que intentemos tipificar este delito. Para mí verdaderamente es un delito, y no a normalizarlo. Vean, nosotros hicimos ese ejercicio, yo hice ese ejercicio y adelanté ese debate de control político porque pues yo no era consciente de eso. Y cuando en ese ejercicio de planeación se sientan las mujeres y decían, ven, a nosotros nos acosan en el transporte público, y yo les decía, ¿verdad? Sí. ¿A todas ustedes? Sí. Y hicimos una encuesta y encontramos una encuesta, y el 80% de las mujeres, ¿cierto?, siente que ha sido acosada alguna vez o ha sido testigo de acoso alguna vez en su vida. Eso es gigante, eso es gigantesco. Así que piensen en sus mamás, piensen en sus hermanas si las tienen, o en sus hijas también. Alguna vez sufrirán de un acoso. Eso sencillamente no lo podemos permitir y lo normalizamos. A veces nos reímos de eso. Y yo creo que hay que erradicar ese tipo de violencia cultural. Esto es un tema cultural. Hay que hacer mucho. Juan Facolner dice, coincido plenamente, estos denominados piropos son acoso a las mujeres, por ello requerimos poder tener herramientas para dar solución a esta problemática. De hecho, esto también es un tema muy centrado hacia la educación. Eso es también en la forma en que cómo fuimos educados cada uno de nosotros, en el respeto y en el no transgredir las libertades y derechos de cada persona. Don Javier, pregunta sobre tema de seguridad para el concejal. Sí, claro. A mí me produjo escozor
que si no estoy mal creo que fue en este programa de RCN la noche que estaban preguntando al secretario de Seguridad, Hugo Acero, que bueno, que está pasando en la ciudad, que por qué está tan disparado el tema de los atracos bueno, los robos de bicicleta más bien. Y bueno, y también los incidentes en Transmilenio, lo que pasó en la estación de la 85, que de ahí pues ya sabemos la lamentable declaración de Claudio López diciendo que fueron los venezolanos, bueno, etcétera, etcétera. Y él decía, no, yo no miro noticieros porque es que eso a mí me mete miedo y yo no sé por qué la gente ve noticiero y que que eso para qué ver noticiero, que estamos ahí medio bien en tema de seguridad y todo. Y, o sea, el líder de ese sector en el distrito, salir con una declaración de este tipo, se supone que es gente técnica, preparada, que, mejor dicho, que les cabe la ciudad en la cabeza y salir con este tipo de declaraciones. Y tengo entendido que le iban a hacer una especie de moción de censura en el consejo. No sé si el concejal nos quiera decir acá qué va a pasar con el secretario de Seguridad. ¿Le van a hacer la moción de censura? Porque ya una cosa es control político. Supongo que eso cada nada se lo harán. Pero si va para moción de censura, si le van a hacer la moción de censura al secretario de Seguridad que como que no le está yendo muy bien en este tema. Pues yo no sé, eso lo estaba liderando un poquito la Colombia Humana. Y no sé si al fin la van a presentar o no la van a presentar. Una moción de censura pues necesita un número de votos y no sé ahí cómo esté el ambiente. Insisto, yo he sido muy crítico del tema de seguridad. A mí también me da, pues me genera como a usted, Javier, escozor, pero además indignación que todos los días nos compartan en las noticias, pero no solamente en las noticias, la gente en la calle lo vive, siente el tema de inseguridad, el tema de percepción es importante, pero en Bogotá no solamente hay un problema de percepción, en Bogotá hay un problema de inseguridad, vuelvo e insisto, las cifras lo develan, que haya bajado un poco el hurto, bueno, está bien, pero eso no me puede decir y esa es y ha sido constantemente mi posición frente al secretario de Seguridad Hugo Acero, y es que no me puede decir que que hayan bajado los delitos se deba, ¿cierto?, a una adecuada estrategia de la Secretaría de Seguridad. No es cierto, no puede ser cierto, porque se debe es a una cuarentena y a un confinamiento larguísimo que tuvo Bogotá. Al contrario, tuvo que haber caído más. Además que él, y ahí nosotros tuvimos esa discrepancia, él comparaba esas cifras con las del... Y todo el tiempo, miren y verán, comprobarán que él compara esas cifras con las del año pasado. No, uno no puede comparar las cifras de este año con las del año pasado, pues porque este es un año muy diferente. Este es un año muy anormal para todo el mundo, para la vida de todo el mundo. O sea, este es un año que va a marcar nuestras vidas y es un año muy, 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 muy raro. Y pues por cuenta precisamente de las decisiones administrativas que nos obligaron a quedarnos en casa, pues uno no puede coger irresponsablemente, a mí me parece, y comparar las cifras de este año con las del año pasado. O sea, eso se me hace de verdad infantil. Pero además yo se lo dije en un debate. Le dije, vea, Hugo Acero, yo quiero ver que usted el próximo año esté de secretario de Seguridad. Y no porque se lo desea a Bogotá, sino porque es algo apenas lógico. Las cifras de inseguridad se le van a disparar porque la gente va a salir. La gente va a salir y pues porque la pandemia no va a durar toda la vida. Así que la gente va a salir y a usted se le van a disparar las cifras. Así que hoy esté celebrando es que una mejor seguridad que no la vive sino él. Yo creo que ni siquiera Claudia López le cree. Pero que él esté celebrando es que una mejora en las cifras de seguridad con respecto al año pasado, pues es un boomerang, se le va a devolver porque el próximo año, el 2021, pues sencillamente vamos a volver a índices de inseguridad igual o peores. ¿Y peores por qué?
por cuenta de algo que yo creo que sí guarda una correlación directa, y es que producto de una mayor pobreza y una mayor necesidad en nuestra ciudad, pues habrán unos delitos que se disparen. Don Javier, otra pregunta sobre seguridad, porque acá tengo una que nos dejan también en el chat. ¿Pero de seguridad o de otro tema? Sí, no, de seguridad. Es que Clau No, Gómez o sea, dice... Con el comentario Listo. entonces. Clau Gómez dice, concejal, si bien en sus propuestas está la meta de disminuir los delitos informáticos en un 8%, ¿cómo se ha manejado el tema hoy en día teniendo en cuenta que por la cuarentena estos delitos han aumentado, sobre todo en el consumo y la prostitución infantil? Y de paso aprovecho y saludamos aquí a don Tony Montana, que dice buenas noches desde Copenhague. Muchísimas gracias a Tony. Bueno, saludos a Tony y a Clau también. Mire, primero Clau, ojo, con eso ya quisiera yo ser alcalde o secretario de seguridad, no lo soy. La propuesta mía fue incluirla, ese 8%, dentro de el plan distrital, ¿sí? Que fue aprobado. Y entonces esa meta quedó aprobada. Así que bueno, la Secretaría de Seguridad precisamente tendrá que demostrarnos cómo va a bajar en ese índice el tema de seguridad informática. ¿Por qué metimos eso? Porque no se hablaba en todo el plan de desarrollo distrital nada sobre seguridad informática. Y la seguridad informática pues estaba disparada antes de pandemia, y como bien lo señala Claudia, pues se disparó aún mucho más con toda la digitalización y las estrategias de digitalización que tuvieron, pues no solamente los comerciantes, sino los delincuentes. Ella señala algo que para mí es bien importante y vale la pena tocarlo, y ahí sí hacer un debate de control político, investigarlo bien a fondo, y es el tema del uso de las niñas y de las jóvenes para prostitución infantil o para explotarlas, digamos que a través de cámaras y de chats y de esas cosas de porno infantil. Muy importante hacerle seguimiento a ese tema, y hay que echarle el ojo verdaderamente a eso, porque las niñas pues no solamente las utilizan, y las jóvenes, para las labores de cuidado en la casa, sino además otras veces para explotarlas sexualmente. Pero sí, eso le puedo responder, que mucho más allá de lo que yo pueda hacer es hacerle control político a una propuesta que yo le metí al plan de desarrollo para que esta administración tuviera estrategias que buscaran reducir los delitos informáticos. Bueno, tengo acá otros comentarios que están muy activos en el chat, y yo sí le quiero hacer la invitación al concejal, y es que después, incluso cuando se acabe esta transmisión, le eche una mirada a estos comentarios. Yo creo que cada una de las opiniones, comentarios, preguntas que se están dejando aquí sirven para que alguien como usted, que es concejal, pueda estar aún más conectado con el contexto que es la ciudad de Bogotá, porque viendo aquí todo lo que nos han comentado y preguntado, se están tocando muchos temas. Por ejemplo, bueno, saludo a Vianis Flores, que ella dice buenas tardes, un saludo para todos, y pregunta sobre el tema de emprendimiento. Alejo Riveros también, que está hablando sobre el presupuesto para el 2021. Pero antes de tocar el tema de presupuesto, don Carlo le hace una pregunta. Dice, concejal, ¿qué opina sobre la cancelación de la elección del personero de Bogotá? ¿Está de acuerdo en que ya estaba acordada? Mire, ese es un tema que ha sido comidilla de muchos medios de comunicación, y además también, digamos, de hoy, porque hoy se eligió a un contralor en Bogotá. Yo quiero resaltar dos cosas con respecto a la elección del personero y del contralor. Primero, la del personero estaba suspendida por cuenta de una tutela de otro participante, entonces no se ha elegido, ¿cierto? Pero todo parece indicar que, si digamos las cosas siguen como están, se elige a un señor que se llama Julián Pinilla, por el cual además yo voté. Y yo voté porque me parece una persona idónea para el cargo. Por otro lado, a Contraloría ganó un señor que se llama Andrés Castro, por el cual además yo no voté. En las dos
elecciones se dijo pues que todo estaba arreglado. Porque yo El quiero concejal, ¿por resaltar quién primero, votó? Perdón, por Contralor. ya lo dije, por personero no voté, porque ahí se daba una calificación Sí. y no fue la calificación más alta que vi, pero por Julián Pinilla y obtuvo una buena calificación. Pero mía, por Julián Contralor. Pinilla. Y a Contralor yo voté por Héctor Julio, Ok. no por Andrés Castro. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? En las dos veces, en las dos situaciones se dijo pues que todo estaba arreglado. Lo primero es que pues si todo está arreglado debe haber pruebas, ¿no?, de personas que hayan arreglado eso y si es así sería gravísimo para esta corporación. Lo segundo es que, y esto no porque quiera celebrarlo, sino que si uno compara cómo el Consejo elige a estos dos entes de control y lo contrapone a cómo los elige a los entes de control y a los diferentes, además, digamos que entidades de control, porque hay muchísimas más, ¿no? A nivel nacional es totalmente diferente. O sea, cómo se eligen estas personas a nivel Senado y Congreso, todas son sin nada de méritos, sin concursos, por ternas que vienen o de las cortes, o de los senadores, o de los congresistas, o de los representantes a la Cámara, o del presidente, y simplemente ningún mérito. En cambio, en estas dos, en el que tiene que ver con personería, hubo todo un proceso que fue llevado a cabo para digamos que evaluar académicamente y con las competencias que tienen las personas, ¿no? En el pasado, y esta es la primera vez que yo soy concejal, simplemente como se hacía y como se hace, en el Congreso, políticamente se escogía quién era, no importaba qué competencias y qué capacidad académica tuviera. Así que este fue en personero, solo el 10% dependió de los concejales. Así que, pues, finalmente, sí quedó una de las personas más idóneas del cargo. Esa persona que ganó, yo no sé cómo estaba, pues, pero yo creo que estaba dentro de las 5 mejores calificadas antes de la entrevista en el Consejo de Bogotá. Y en Contraloría quedaron los 3 mejores. O sea, no es una persona que se elija simplemente que se sacó de un naipe, ¿verdad? Y este me gustó y este quedó por acuerdos políticos. Todo lo contrario, fue una persona que tuvo una evaluación para llegar allá. En donde, insisto, yo no voté por él, pero ganó. Entonces, pues bueno, probablemente habrán cosas que mejorarse y ojalá que siquiera en un 50% el Congreso de nuestro país asumiera, digamos, que la meritocracia que nosotros en el Consejo de Bogotá estamos metiéndole a nuestros procesos. Pero yo sí creo y que precisamente así se diseñó, y cuando se diseñó les estoy hablando de que otros concejales y los concejales de Bogotá aceptaron este modo de calificar, fue aprobado por ellos, en el que había un 10%, o sea, el 90% correspondía en el caso de personero a meritocracia y un 10% a una calificación de 1 a 10 que se le daba al personero. Y en el caso de Contralor, ¿cierto? Pues se hizo un examen en el que se dijo que los mejores 3 conformaban una terna y el Consejo elegía entre esos 3, ya no calificándolo, sino votando por esa persona. Entonces, bueno, así se dio. Hay personas que les molesta, hay personas concejales que dicen que eso estuvo arreglado. Yo no sé, sería bueno revisar los concejales que tanto han criticado esa elección, de pronto, las 2 elecciones, cómo se comportaron en sus elecciones pasadas, a ver si hay coherencia o no. Eso no es algo que a mí me quepa, además que ni me interesa. Yo insisto y creo que el Consejo debió y debe elegir al mejor personero para Bogotá y al mejor Contralor para Bogotá,
Y bueno, espero que así sea. Si no, estamos los concejales para hacer control político y para echarle una gafa juiciosa, lupa juiciosa digamos que las actuaciones que estas personas vengan haciendo. Hablando sobre el tema de la elección aquí, don Iván Dacho dice, la elección de Contralor va por un tema más ético. Estamos hablando de un funcionario de Rojas Birri y del ex Contralor Granados. Creo que hay un tema más de análisis que por qué sacó una calificación. De acuerdo con Iván ¿cómo se Dacho. llama? Ivancho, Iván Dacho. De acuerdo Eso. con él. Fue un poco el análisis que nosotros hicimos y bueno, le digo pues que no voté por él. Ahora yo le quiero contar a Iván Dacho que es que nosotros hemos sido, cuando digo nosotros digo Galán y Bogotá para la gente, víctimas precisamente de acusaciones parecidas que finalmente no llegaron a un, digamos que yo no sé, a una decisión judicial. Y Andrés, que es abogado como yo, pues tenemos una formación académica, ¿cierto?, que nos impide prejuzgar. Y cuando digo nosotros es porque también a Galán salió por allá un señor y también salió Ariel Ávila, ¿verdad?, a decir que nosotros y que Galán tenía contratos contra el Milenio y un montón de cosas que finalmente no pudieron probar y que finalmente yo sí creo que le hicieron daño a la campaña. Así que hay que ver también de dónde vienen esos comentarios. Yo no quiero prestarme para un juego de esos, ni mucho menos para ese debate. Pero a mí sí me parece muy complicado que los informes y esos señalamientos sean buenos, ¿cierto? Y sean puros y gocen, ¿cierto?, como de verdad cuando son míos hacia otras personas. Pero cuando son y cuando se cuestionan a las personas de mis propios partidos o que comparten además mis ideales o mis posturas políticas, ahí sí se quedan callados. Eso con respecto a digamos que estos temas de esta fundación Pares, si mal no estoy, y de Ariel y de un señor Cárdenas que hay por ahí. Bueno, son las 6 de la tarde. Así es, son las 6 de la tarde, 5 minutos, nos quedan 10 minutos de programa, hay muchos comentarios. Quiero hacerle una pregunta que hace doña Diana Reuter y es, ¿cuál es la posición del concejal sobre el POT en Bogotá? Pues la posición es que no hay posición todavía porque no nos han presentado ese POT, Diana. Tengo todas las expectativas, esperábamos que fuera presentado este año, ya nos incumplió Claudia López y no se presentó este año. Lo que dicen es que se va a presentar entonces el año que sigue. Y bueno, hacer comentarios desde ya no quisiera, no por miedo a no casarme con algo, sino es que es todavía, digamos que demasiado borrador, no hay nada que nos estén y nos puedan demostrar. Todavía hay que esperar a que lo radiquen. ¿Le puedo cambiar la pregunta ahí, concejal? Teniendo en cuenta eso que nos dice, ¿cuáles serían los 3 puntos que usted diga que deben ser esenciales en el POT y que contarían con el voto suyo? Uy, está buena esa pregunta. Digamos 3 o 4 o 5 puntos, no sé. Hay muchas cosas para mí que tienen que tomarse y tenerse en cuenta. Mire, yo creo yo que debe avanzarse hacia un urbanismo de seguridad. Eso se puede hacer. Hay quienes llaman eso también urbanismo feminista, si lo quieren llamar de esa manera, pero es un urbanismo que tenga en cuenta, digamos, que el cuidado. Ese me parece un tema vital. A mí me parece vital el tema de proteger nuestras aguas, y yo ahí quisiera cambiar un concepto que es el que trabajamos mucho, y es el de descontaminar los ríos. Yo creo que no hay que descontaminar los ríos, sino que hay que no contaminar los ríos. Yo creo que debe haber un muy buen matrimonio, y para mí esto debe ser un matrimonio entre el desarrollo económico de la ciudad, entre el crecimiento de la ciudad y además la protección
de su ecología, de su armonía con el ecosistema, con lo ambiental. Debe haber un adecuado matrimonio. Y cuando digo un adecuado matrimonio, no quiero ser malinterpretado. Sería muy fácil decir, sí, un matrimonio, pero sin equilibrio. No, un matrimonio equilibrado en donde puedan coexistir. Yo creo que el desarrollo económico y el crecimiento de la ciudad no tienen que ser y darle la espalda al ecosistema y al ambiente. Para mí hay temas muy importantes y son temas que yo quisiera trabajar. Me chivo en este momento, saco primicia, pero yo quisiera trabajar temas de zonas de baja contaminación, de baja emisión de gases. Entonces ahí habría una cosa, pues que no sé si les estoy hablando en chino, pero básicamente yo quisiera que hubiera lugares en Bogotá en donde se cuide la manera en cómo se contamina, no solamente los carros, sino las fuentes fijas, es decir, las industrias, para que las regulemos. Entonces eso hay en otras ciudades del mundo y son zonas en donde se maneja una velocidad un poco más baja o que solamente pueden transitar, digamos, bicicletas o vehículos cero emisiones o bajas emisiones. Yo he impulsado mucho una cosa que ahí no les he contado, pero que es el tema de carros híbridos en Bogotá. Entonces, para mí el tema de transporte y de un transporte mucho más amigable con el ambiente es muy importante. A mí me parece que es muy importante que en el desarrollo haya temas en los que la ciudadanía pueda opinar y participar y apropiarse de su propio territorio para que lo construya y lo cuida. Entonces ahí también hay temas como de acupuntura urbana que me gustaría que hubiera en el POT, pero sobre todo, y muy importante, que sí me parece es que Claudia no nos vaya a quedar mal con el POT. Este POT ya se echó para atrás una vez y la verdad es que es una herramienta muy necesaria, muy, 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 muy necesaria para la planificación de la ciudad y para que no crezca de manera, digamos que descontrolada. Don Javier, ¿alguna pregunta que quiera hacer ya para ir cerrando? Que son las 6:10, desde hacer unas preguntas ya Sí, para ya más para ir distensionar. cerrando, no puedo. ¿Cómo? Y ya después hacemos unas preguntitas rápidas de esas para distensionar. Ah, sí, mi cuestionario. Rápido. El tema metro, pues yo sé que pues por tiempo no podemos hablar mucho más del tema Además metro, que ¿no? está el Pues tema del transporte eléctrico, que ese es uno de los temas que también maneja el concejal en la Comisión Accidental de Movilidad Eléctrica. Claro que sí. Entonces, el tema metro ha dado mucho que hablar, que ahora sí ya empezó, que el metro elevado, que todavía hay muchas personas peleando y oponiéndose al metro elevado. ¿Cómo va el tema del metro elevado en el Consejo? ¿Qué más se ha discutido sobre el tema del metro? ¿Ya dan por hecho que el metro sí va a ser elevado o si, digamos, podría suceder algo que cambie los planes? ¿O ya es inevitable el metro elevado? Tocallito, mire, antes Andrés me decía que me fijara mucho de los comentarios. Voy a leerlos, pero además a las personas que nos estén escuchando yo los invito a que debatan conmigo, a que hablen conmigo y que me sigan entonces en redes sociales. Yo soy muy abierto en ese sentido, estoy dispuesto pues a escucharlos y a que juntos generemos, digamos que debates y por lo tanto, y con debates pues conocimiento. Entonces soy Juan Baena M en las redes sociales, perdón ahí la propaganda. Para retomar el tema de metro, todavía hay concejales y todavía hay ciudadanía que quiere echar para atrás el metro. Yo estoy cansado de la echada para atrás en esta ciudad. Nosotros en el mundo alcanzamos a hacer 2 mundiales y en Bogotá no alcanzamos a hacer un deprimido pichurrio chiquito que ya nos quedó pequeño. Y lo mismo pasa con el metro. El metro es un sueño bogotano desde juepucha, hace 50 años. Estoy mamado de esta discusión.
las personas que han estado en la administración han tenido la responsabilidad de sacar el metro adelante. Y no puede ser posible, ¿cierto?, que cada vez que elegimos una persona quieran echarlo para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y a mí sí que me parece incómodo que decisiones de ciudad que deben ser técnicas, ¿cierto?, sean sometidos a opiniones políticas. Los políticos no somos técnicos, ojalá fuéramos más técnicos, y pues debemos estar acompañados de personas técnicas para que las decisiones de política pública pues sean técnicas. Pero no puede ser que decisiones técnicas, ¿sí?, sean echadas para atrás o para adelante por votos. Y siento yo que es lo que le pasó, por ejemplo, a la séptima, y otra vez echamos para atrás en la séptima, y la séptima puede ser una de las tramos viales más importantes del país, con más estudios que no hacemos sino echar para atrás y para adelante. Entonces, pues, yo sí estoy mamado de la echadera de para atrás y para adelante de esta ciudad. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo y trabajar. A mí no me gusta esa frase tan, ya, pues, digamos que hasta clichés, esa vaina de construyamos sobre lo construido. No, más que construyamos sobre lo construido es saquemos adelante esta bendita ciudad, ¿cierto? Que esas discusiones de egos políticos entre Petro, Peñalosa, y cada que se mete un nuevo actor político nos echa para atrás, para adelante de la ciudad. Ahora, Claudia, las decisiones técnicas deben respetarse, deben asumirse como ciudad, y esta ciudad no le pertenece a un burgomaestre o un alcalde o alcaldesa o a otra, sino que hay unas decisiones que deben continuarse por cuenta de precisamente estudios que se contratan para que se adelante. Entonces, pues yo, ¿y cuál es mi posición respecto al metro? Es que se haga el bendito metro y que se haga bien con respecto a, y obviamente, los estudios técnicos que ya tienen estas obras. Yo estoy desasustado porque como Claudia no sabe si hacerlo subterráneo, marino, aéreo o de qué manera, vamos a tener es un sub y baja también de metro, ¿no? Entonces va a haber uno elevado, otro aéreo y otro subterráneo. Yo no sé qué va a hacer ella con eso y con los próximos estudios que se vengan, pero yo insisto, deben ser decisiones técnicas de ciudad y no decisiones políticas. Mire que este tema que dice el concejal es muy interesante. A mí sí me gustaría poder tener más espacio, pero entonces, como ya estamos apretados aquí de tiempo, la invitación queda al concejal para que se anime y hablemos más detalladamente sobre el tema metro, sobre el tema de movilidad eléctrica, que este es un tema que también aquí a Javier y a mí nos interesa mucho. Bueno, don Javier, rápidamente, yo sé que en el chat han dejado más preguntas. Muchas gracias a País Bipolar, que pregunta sobre el manejo de las cuencas y sobre las cuencas locales, también sobre las preguntas que hacía Carlos sobre el cupo de endeudamiento. Son muchas preguntas que yo le hago la invitación otra vez al concejal para que se eche una revisada. Lo que han comentado y han preguntado en el chat de Spreaker para que tengamos futuros programas y poderlos tratar aquí en mejor medida. Claro. Incluso lo que dice don Iván Dacho sobre el tema que el metro no tiene la ingeniería de detalle, lo que habla de movement también. Entonces, ya, don Javier, para ir cerrando las preguntas que usted siempre tiene por ahí listas. Así es, ya, lo que hacemos siempre con los invitados, un cuestionario. Entonces, concejal, un libro. Uy, de una se me viene a la mente El hombre en busca de sentido de Frankl, algo así se llama. Víctor Frank. El judío. Víctor Frank, exacto, el que habla sobre la logoterapia, muy interesante. Una película. Una película que me haya visto, bueno, me la vi hace poco y me gustó mucho otra vez. Se me olvida el nombre de Batman, pero en donde el villano, el malo es Bane. ¿Cómo se llamará eso? No sé. El Caballero de la Noche asciende. Ajá, esta es la tercera de Nolan. Me gusta esa película. Una serie. Serie. A mí me gustó demasiado una serie que se llama Eighth Sense, sería Octavo Sentido. Y es de los hermanos Wachowski, pero es de una.
de la que es más mujer, Sí. ¿no? Yo no sé, estos son unos personajes interesantísimos que como que cambian yo no sé si es de sexo o de género, pero son los directores de Matrix y bueno, esa serie es muy interesante, me pareció muy, muy, muy buena. Listo, libro, serie, película. Don Javier le podría recomendar The Boys al concejal. ¿The Boys? Sí, The ¿De Boys. ellos? No, no es de ellos. No, No, es serie. Película. es Oh. serie de Amazon. No seríamos voy a un anotar. Prime Video. Muy The buena. Boys. Chéverísimo, bacana. Una canción. Una canción, pues ahí estuvo sonando Es esta. I Wanna Listo. Be My Girl de Jet. Yo soy rockero, pero mi mamá es cincelejana, ahí verán. Mi papá es montenegrino, o sea, quindiano paisa. Y yo soy bogotano, entonces yo soy una amalgama de cosas y un popurrí también digamos, de culturas colombianas. Entonces, si ustedes me preguntan por un porro, les digo que Los Sabores del Porro es una de mis favoritas. El porro no que se fuma, no, sino el que baila. Los Sabores del Porro es espectacular. Salsa, me encanta una canción, se me viene a la mente salsa céltica. Y bueno, soy rockero de más o menos de la época sesentera o setentera, finales de los 70. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Sí, Ok. rápido. Un maestro, un mentor. Que usted haya tenido, que usted considere un maestro, un mentor. Mire, esto es muy interesante, esa pregunta es muy chévere para mí porque mis mentores han sido mis mejores amigos. Uno se llama José David Castellanos, el otro se llama Humberto Izquierdo y en este momento pues le aprendo mucho a Carlos Fernando Galán, pero mis mayores mentores, bueno, por supuesto digamos que ahí meto a mi padre, pero mis mayores mentores en lo que tiene que ver como en la formación profesional son mis mejores amigos. Y bueno, me parece algo, digamos que bastante cómico o diferente que los amigos de uno sean sus mentores. Les he aprendido mucho a ellos dos. Venga, yo hago una rápido también. ¿En qué época le hubiera gustado haber vivido al concejal? Uy, no, yo no sé. A mí, mientras más adelante mejor. Si la especie todavía continúa y si no se sigue cagando en este planeta, mientras más adelante mejor. Me intriga a dónde va a llegar la especie humana, me intriga las tecnologías que están por venir, pero época de mi vida, si me deja hacerme y transportarme hacia época de mi vida, los 17 a 18 años fueron unos años demasiado ricos en mi vida. Me gocé estar en 12 en el colegio. Yo hice 12, entonces estar en 12. Y ya para cerrar, un contendor o un rival digno que haya tenido. Mi hermano y mi papá, buenos contendores, rivales dignos. Yo quiero rescatar ahí unas palabras que creo que dijo por ahí el nuevo presidente de los Estados Unidos, y es que nuestros contradictores no son necesariamente nuestros enemigos, sino simplemente nuestros opositores. Y yo creo, y esto particularmente en mi vida ha pasado así, no sé a ustedes cómo les pasa o a quienes nos escuchan cómo les pasa, pero muchas veces uno encuentra, digamos que opositores en su casa, en su familia, pero han sido opositores para crecer, para aprender, y opositores que amo y que adoro y que me han enseñado mucho en la vida. Así que a mi hermano del medio, a Simón Baena y a Javier Baena, han sido en muchos aspectos mis mayores opositores y en consecuencia también mis mayores maestros. Concejal, yo sé que anda apretado de tiempo, de verdad que para nosotros ha sido un gusto. Hago por tercera vez la invitación porque es que el tema y lo que han dicho acá en los comentarios se me hace muy interesante, como lo que dice don Carlos, que concejal, el problema no es echar para atrás por capricho. He visto las sesiones del consejo y las respuestas y ausencias y falta de soporte del gerente del Metro de Bogotá son preocupantes. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos interesa que se haga una obra bien hecha. Y hemos visto, como lo dice Iván Dacho, que por ejemplo el tema del metro elevado no tiene algo tan importante como lo de la ingeniería de detalle, así que le hago la invitación para que nos vuelva a acompañar, poder charlar en mejor medida sobre este tema, y que ya que nos está escuchando y ya que estuvo en contacto con estos comentarios,
sea también la voz de todas estas personas que han dejado preguntas, opiniones y demás en su labor de control político, en su labor como concejal en el distrito. Al fin y al cabo, son ustedes los que hablan en representación nuestra allá en el Cabildo Distrital. Concejal, muchísimas gracias y bueno, don Javier, si quiere también lo despide de una vez. Concejal, muchísimas gracias por la invitación y las puertas de Pos La Verdad siempre van a estar abiertas para lo que quiero hablar, simplemente es que nos diga y acá bienvenido las veces que sean necesarias para hablar, para debatir, para charlar, para hablar de todo un poquito. Concejal, mil gracias y bueno, Pos La Verdad siempre abierto para el concejal y para quien desee, claro que sí, para todos. A Pos La Verdad, la he pasado muy bueno. A los comentarios, vengan, invito nuevamente en Juan Baena M, hablemos en redes sociales para construir juntos conocimiento y posiciones. Yo no soy el que se las sabe todas, necesito al contrario nutrirme de posiciones y no, contento de volver acá para que sigamos hablando. Bien bueno, invítenme cada vez que quieran, les dejo ahí una chiva y es que para que me acompañen voy a sacar un proyecto de acuerdo, ya fue radicado sobre cannabis de uso medicinal y cosmético, no de uso recreacional o adulto, porque no tengo en el Consejo la competencia para regularlo, pero para que nos sigan, nos acompañen a los que les interesa el tema y a los que no también para que nos den palo. Para eso estamos las figuras públicas o los servidores públicos para que debatamos. Entonces muchísimas gracias a todos y bueno, una feliz noche. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ya saben, el Twitter del concejal ha quedado en el trino en clave Pos La Verdad, @Juan Baena M. Ahí está. Muchísimas gracias también a Alejo por haber hecho el puente. Y bueno, don Javier, hasta un próximo episodio podcast. Todos somos Pos La Verdad. El Twitter institucional es @Pos La Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.